Gracia y paz a los santos en esta mañana. Somos la congregación Pacto de Gracia, que estamos ubicados en la carretera 651, kilómetro 2.6, barrio Atoarriba, sector El Junco, al lado de San Luis Pain Center y del Taller Padrón. Estamos transmitiendo en vivo, como de costumbre, aunque no de la manera usual, porque siempre lo hacemos desde el local donde nos congregamos. Hoy lo estamos haciendo desde nuestro hogar, debido a que se ha decretado un toque de queda y nosotros, siendo responsables y obedientes, estamos haciendo lo que nos corresponde hacer también. Así que en esta mañana queremos llevarle un mensaje de la palabra del Señor y esperamos que usted sea edificado en esta mañana con lo que vamos a estar compartiendo con ustedes. Damos gracias al Señor porque podemos llegar a través de la página de Facebook a cada uno de ustedes, y les agradecemos a todos los que se están conectando con nosotros, y le pedimos que si les es posible también puedan compartir con otros, porque sabemos que hay mucha gente en Puerto Rico que quisiera estar hoy congregados en algún lugar, pero se les hace difícil. Posiblemente sus congregaciones no pueden transmitir a través de las redes sociales, así que le pedimos que si usted quiere compartirlo, está en libertad de hacerlo. Nuestro teléfono es el 787-367-6543. Si usted también desea hacer una aportación, si quiere ofrendar, lo puede hacer a través de ATH Móvil, a través del 787-367-6543. Quisiera que me acompañaran a la Biblia, al libro de Marcos capítulo 4, versos 35 al 41. Marcos 4, 35 al 41. Dice así la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y habían también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hoy quiero hablarles bajo el tema: elige la fe, no el miedo. Elige la fe, no el miedo. Al leer la Biblia buscamos revelación de Dios para nuestra vida. Y eso está bien. Pero si conocemos el propósito de Dios para nuestra vida, mediante su palabra, debemos también conocer por qué están estas historias escritas en la Biblia. Yo sé que hubo muchos milagros de Jesús registrados en la palabra, pero creo también que hay muchos de sus milagros que no se registraron en la Biblia. Ahora, porque al leer los evangelios, ¿por qué nosotros vemos que tenemos estos sucesos? ¿Por qué tenemos estos sucesos registrados en la palabra? Romanos 15, verso 4 dice: porque las cosas que se escribieron a fin de que para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Significa que estos escritos relacionados a milagros, eventos y dichos de Jesús no son una narrativa más, no son un cuento para que nosotros nos podamos entretener, sino que están ahí para responder a las interrogantes que la iglesia tenía en el momento donde Jesús estaba llevando a cabo su ministerio, y también para que para que responda a las interrogantes de la iglesia en nuestro tiempo. El tiempo nos ha traído cambios, pero las inquietudes, las preocupaciones y situaciones son parecidas. Ahora bien, leer la Biblia no puede ser para interpretar lo que nos complace, lo que nos interesa o lo que nos conviene.
Hay mucha gente que le gusta sacar textos de contexto para simplemente ajustarlos a sus creencias, ajustarlos a lo que ellos entienden que debería estar diciendo ese texto. Pero nosotros debemos entender que nosotros no podemos hacer eso, porque a fin de cuentas Dios tiene una intención y nosotros tenemos que suscribirnos a la intención de Dios. Debemos ver lo que Dios realmente quiere enseñarnos. Muchos lo único que quieren hacer es comprobar sus creencias y su punto de vista y fuerzan el texto a decir lo que ellos quieren. Por ejemplo, la Biblia dice que los ricos no entran porque utilizan un texto para ajustarlo a ese pensamiento, y el texto dice: es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que los ricos entrar al reino de los cielos. Ahí no está diciendo que los ricos no entran, está diciendo que sería más fácil que un camello entrase por el ojo de una aguja. Pero lo importante en este texto, porque en el contexto dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así que lo importante allí no es si un camello puede pasar por el ojo de una aguja o un rico puede entrar al cielo. Lo importante allí es que lo que usted y yo pensamos que es imposible por nuestra creencia, para Dios es posible. Lo importante es que entendamos que para Dios no hay nada imposible. Por eso es que para nosotros leer la Biblia no es simplemente leerla, también hay que entenderla. Y sí, estas historias se usaron para manejar situaciones de crisis de la iglesia primitiva. Y fíjense cómo comienza nuestra narrativa en esta mañana en el texto 35. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Parece ser que hubo una situación que no sabemos dentro de la vida de la iglesia, en un momento dado, que Marcos tuvo que escribir algo porque tenía que basarse en la experiencia de alguien que anduvo con Jesús, y entonces necesitaba llevarle un mensaje. Y les dijo: hubo una ocasión donde Jesús le dijo a sus discípulos: cayendo la noche, pasemos al otro lado. Cruzar el mar de por sí es peligroso. Hacerlo de noche agrava el asunto. A los discípulos no les importó que fuera de noche. Se montaron con Jesús para cruzar el mar porque Jesús lo dijo. Fíjense que ellos simplemente hicieron lo que Jesús les dijo. Pasaron al otro lado. Cruzar de noche el mar puede traer nuevos riesgos, puede traer nuevas experiencias, puede traer nuevos peligros, nuevas dificultades, nuevas crisis. Nosotros nos enfocamos en los riesgos, en los peligros, en las dificultades y en las crisis que puede traer la noche. Pero este relato es para que nos demos cuenta que cuando cae la noche, por difícil que sea la circunstancia, nosotros no estamos solos. En algún punto Jesús hará lo que se propuso hacer en nosotros, porque en Él y con Él estamos seguros. Imagine los discípulos saliendo con Jesús en el bote en medio de la noche, y de pronto se desata una tormenta. Quizás ellos no estaban preparados para enfrentarla y se aterrorizan y piensan que pueden morir en medio de aquella tormenta. Yo creo que todos hemos pasado por experiencias en la oscuridad. Todos hemos pasado por experiencias donde quizás nos sentimos solos. Todos pasamos por experiencias donde tememos por nuestra vida. Y son circunstancias, experiencias que serán inevitables, seguirán aconteciendo. Pero yo lo único que tengo que hacer es asegurarme en qué barca voy. La crisis no se anuncia. La crisis llega sin avisar. Si avisara no sería crisis. Generalmente la crisis llega cuando al parecer todo está bien. La crisis llega cuando nosotros pensamos que estamos viviendo nuestro mejor momento. La crisis llega en el momento mejor de nuestra vida, y cuando menos lo esperamos nos cae la noche. Nos llega una mala noticia, un problema que desestabiliza nuestro entorno, una pandemia como la que estamos viviendo en el momento de hoy, donde el mundo entero
está siendo atacado por una pandemia que le ponen por nombre coronavirus. Yo le digo el virus descoronado, porque el único con corona en mi vida se llama Jesucristo. Él es el Rey. Nosotros debemos entender que aunque estamos viviendo un momento difícil en el mundo entero, con nosotros está el Rey. Y miren lo que dice la Biblia. Se desata la tormenta y mientras la tormenta está en todo su apogeo, Jesús duerme plácidamente. Y aquí hay otro dato interesante. Dice que la tormenta iba en aumento. Primero los vientos, luego las olas, hasta que finalmente se convirtió en una tormenta cuyas olas inundaban la barca. Los discípulos, en lugar de esperar la reacción de Jesús ante la situación, permitieron que la situación dictara sus reacciones. Escúcheme bien, los discípulos, en lugar de esperar la reacción de Jesús ante la situación, permitieron que la situación dictara las reacciones de ellos. Yo vengo a decirte en esta mañana que no está mal que te sientas asustado por lo que vivimos en el país, por lo que vivimos en el mundo, pero lo importante es qué va a dictar tu reacción. ¿La va a dictar el miedo o la va a dictar la fe? Yo te exhorto en esta mañana a que cobres ánimo y elijas la fe, no el miedo. Marcos quiere responder a unas necesidades particulares. Y Marcos proyecta ahí a un Jesús humano. Alguien que puede entender nuestra situación, alguien que puede entender nuestra condición, alguien que está al tanto de todos los detalles. Y mire cómo el autor de Hebreo lo identifica como un sumo sacerdote que sabe compadecerse de nosotros. El Jesús que Marcos proyecta no es un fantasma, no es un ser todo divino, sino un verdadero hombre que pasó por las mismas experiencias que pasamos nosotros. Por eso cuando vamos a Jesús, no vamos ante un desconocedor de la naturaleza humana, sino a un Jesús que nos conoce, que entiende nuestra naturaleza, que entiende nuestras altas y nuestras bajas. Él sabe que hay momentos en la vida que nosotros creemos que caminamos por encima de las aguas, pero hay días que nos ahogamos en un vaso de agua. Él conoce, porque Él pasó por situaciones donde puede tener la idea completa de lo que tú y yo como seres humanos podemos pasar de día en día. Ahora, muchos de los discípulos eran pescadores. Estaban acostumbrados a estar en crisis en el mar. Entiendo que una tormenta para ellos no era algo desconocido, porque ellos debieron haber estado en esta situación en otras ocasiones. Pero parece que nunca les había pasado como les está pasando en esta ocasión, que las olas se están metiendo dentro de la embarcación. Y ellos saben que la situación es un tanto difícil, aún más difícil de lo que quizás ellos han vivido en algún momento de la vida, y saben que Jesús es el único que les puede resolver esta situación, pero Jesús está durmiendo. Y yo no sé usted, pero que uno esté durmiendo plácidamente y lo despierten es algo bastante incómodo. De hecho, mucha gente se levanta con lo que aquí en Puerto Rico decimos con la morra, ¿verdad? Y obviamente es porque no les gusta que nadie los despierte. Pero cuando los discípulos miran y lo ven durmiendo, todos quisieron despertar a Jesús. Y miren que lo despiertan con reproches. La Biblia dice, ¿será posible que estemos a punto de ahogarnos en medio de esta oscuridad, en esta tormenta tan difícil, y que a ti no te preocupe nuestra vida? Sinceramente, no son solo los discípulos los que dijeron esto. Nosotros también lo hemos dicho. En medio de nuestras crisis, nosotros le hemos preguntado al Señor, estoy pasando por un momento difícil, ¿y dónde tú estás, Señor?
Estoy pasando un momento delicado en mi vida y no veo tu mano en mí. Estoy pasando por un momento de dificultad familiar y yo no veo tu mano obrando en la situación. Estoy pasando por una crisis en el matrimonio y yo no veo tu mano obrando aquí. ¿Dónde tú estás? Yo no entiendo lo que me está pasando. Yo no sé lo que está pasando y mucho menos entiendo que si me está pasando, no sé dónde tú te encuentras. Yo me caracterizo, yo entiendo que soy hijo tuyo y sin embargo estoy en medio de la crisis y parece ser que tú no estás presente o estás durmiendo. Muchas veces hemos querido llamar la atención del Señor con reproches. Y es que al fin de cuentas, quien se está ahogando soy yo. A fin de cuentas, a mí es a quien la tormenta está azotando. Yo me imagino que tú que me estás viendo a través de las redes sociales debes estar haciéndote la misma conjetura, la misma pregunta. Sí, es que hay momentos en mi vida donde yo siento que me estoy ahogando, pero no veo a Dios por ninguna parte. Hay momentos en mi vida que la tormenta me está azotando y lo que yo siento es ausencia de parte de Dios. Pero yo tengo que decirte en esta mañana que Él no está ausente, Él está ahí, Él está en tu situación y como dice el versículo, como dice la canción, Él te está llevando en sus brazos. Por eso las únicas huellas que tú ves marcadas en la arena son las de Él, no son las tuyas. Estás en medio de una circunstancia difícil, estás en medio de una situación y pareciera ser que Dios no está allí. Y le reprochas y le dices, oye, se supone que tú estuvieras despierto siempre, este no es tiempo para dormir, no es momento para eso. Y Jesús se despertó y fue directamente al problema, porque cuando tú acudes a Jesús, Él va directo al problema, sin rodeos, sin distracciones. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad y las suple en el momento justo. Por eso te pregunto otra vez en esta mañana, ¿qué es lo que dicta tu reacción? ¿El miedo o la fe? Te animo a que cobres ánimo y elijas la fe. Jesús reprendió al viento. Jesús ordenó al mar silencio y todo quedó tranquilo. Y cuando todo quedó en tranquilidad, entonces Jesús le pregunta a sus discípulos. Sí, porque es que a veces nosotros pensamos que somos los únicos que tenemos derecho a preguntar en los momentos difíciles. Pensamos que somos los únicos que tenemos derecho a hacer las interrogantes y hacer los reproches. Pero en este justo momento Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿por qué tienen tanto miedo? Déjenme tratar de interpretar lo que Marcos quiso decir en el momento de esa crisis. Quizás Marcos nos está preguntando en esta mañana a nosotros, cuando estás en miedo y cuando estás en medio de una tormenta, ¿cómo reaccionas? Cuando estás en medio de una situación difícil en tu vida, cuando estás pasando por crisis en el matrimonio, cuando tienes problemas con uno de tus hijos, cuando estás pasando tal vez por una enfermedad, cuando estamos pasando por una crisis como la que estamos viviendo en nuestro país, que no simplemente es en Puerto Rico, pero tenemos que suscribirnos aquí. Cuando estamos pasando por momentos difíciles, ¿cómo respondes a tu situación? ¿Cómo respondes a tu tormenta? ¿Respondes con miedo o respondes con fe? Cuando estamos inmersos en una situación difícil en nuestra vida, solemos decir, si Jesús estuviese aquí, este problema estuviera resuelto. Entonces Marcos te dice, ¿sabes? Hubo una vez que Jesús estaba, pero no estaba. Sí, porque es que cuando tú estás durmiendo, es como si tú no estuvieses. Estás allí presente, estás durmiendo, no puedes ayudar en absolutamente nada porque estás en un momento de descanso. Eso mismo pasaba aquí. Jesús estaba,
pero no estaba. Y lo que Jesús esperaba era que los discípulos aplicaran lo que Él les había enseñado con respecto a la fe. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que cuando pasamos por situaciones difíciles, cuando pasamos por problemas, cuando pasamos por pandemia, cuando pasamos por pruebas en nuestra vida, no es para acabar con nosotros, es para enseñarnos. Las pruebas no vienen para acabar con tu vida, las pruebas vienen para sacar de ti lo mejor, y obviamente lo que hay en ti es Cristo Jesús. Cristo mora en ti. Cuando viene la prueba, Jesús lo que está esperando es que tú saques de ti lo que ya Él te enseñó. Él quiere que tú obres en fe y no obres con miedo. Los desafíos van a llegar, siempre van a llegar, no van a dejar de venir. Óyeme bien, ¿cómo respondemos? ¿Con miedo o respondemos con fe? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo elijo en esta mañana, y espero que tú también, que me estás viendo a través de Facebook, que elijas en esta mañana la fe, porque en nuestra embarcación Jesús está con nosotros. En todas nuestras circunstancias, en todas nuestras situaciones, en todas nuestras crisis o enfermedades, Jesús siempre está presente. La Biblia dice: y le pondrás por nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Él siempre está con nosotros, está en nuestra embarcación. Jesús no te garantiza ausencia de tormenta, Jesús no te garantiza ausencia del problema, pero sí te garantiza que Él tiene el poder sobre la tormenta. Aleluya, Él tiene el poder sobre la tormenta, tiene el control de los vientos, tiene control del oleaje. Quizás no puedas cambiar tu situación, pero podemos optar por confiar en Él plenamente en medio de la situación. Con Cristo presente podemos manejar la situación de crisis, podemos manejar la situación de problema con la certeza de que su presencia nos inspira. Yo quisiera saber que en esta mañana este mensaje está llegando a tu vida para que puedas entender que lo que hay que elegir en medio de las circunstancias que podamos estar viviendo individualmente o como país es elegir la fe y no el miedo. Jesús le pregunta: ¿por qué tienen miedo? Jesús le pregunta: ¿por qué tienen miedo? Y Jesús le dice: ¿sabes qué? Yo he llegado a la conclusión que aún ustedes no tienen fe. Porque la fe se demuestra en medio de la crisis. Tú demuestras la confianza en el Señor en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, en medio de la enfermedad, en medio de la pandemia. Tú demuestras tu fe en el Señor, demuestras tu confianza cuando estás pasando por pruebas. Interesantemente, Marcos termina la historia diciendo que ellos, espantados y perplejos, decían: ¿quién es este que hasta el viento y la mar le obedecen? Qué bueno es saber que siempre está Jesús en medio de nosotros. Qué bueno es saber que Jesús siempre está en nuestro bote. Qué bueno es saber que Él tiene la autoridad de todo lo que nos rodea. Solo tenemos que fijar nuestra mirada en Él y Él te llevará a la paz. Aleluya. Es bien fácil que tú te concentres en las cosas que te puedan causar miedo, porque tú no puedes controlar tu futuro. Pero afortunadamente tengo que decirte en esta mañana que tú no estás solo. Él siempre está a tu lado y te llevará a vivir por fe y no por vista. Yo no sé cuál es la situación que tú puedas estar viviendo, pero yo quiero suscribirme a la situación que estamos viviendo como país. Yo quiero suscribirme a que hoy día todo está cerrado, inclusive los lugares de reunión de la congregación de los santos. Pero el templo no está cerrado.
¿Sabes por qué el templo no está cerrado? El templo no está cerrado porque tú y yo somos el templo del Señor. La iglesia no está cerrada. ¿Sabes por qué la iglesia no está cerrada? Porque es que tú y yo juntos somos la iglesia. La realidad es que ahora la iglesia, a pesar de que no puede reunirse y congregarse los hermanos juntos en armonía, hoy lo estamos haciendo de una manera virtual, porque Iglesia Pacto de Gracia no es la única que está proyectando un mensaje a través de las redes sociales. Hay miles de congregaciones que están haciendo exactamente lo mismo, porque a la iglesia del Señor nada la puede detener. Las puertas de los Hades no prevalecerán contra ella, dice la palabra. Así que nada nos podrá detener, porque el que vive en nosotros es más poderoso que el que vive fuera de nosotros. El que vive en nosotros es más poderoso que la pandemia que se está viviendo mundialmente. Amado hermano, el Espíritu Santo nos ha facultado para vivir en la barca que se nos ha tomado o que nos ha tocado a nosotros vivir. Y en esa barca tú estás montado, pero estás con Jesús. Y tú estás en esa barca con Jesús para funcionar como copiloto o como cocapitán. Nosotros estamos en esa barca para entender lo que Él nos ha enseñado y que podemos practicar sus enseñanzas en nuestra vida con el despierto o con el dormido. Y simplemente estoy haciendo énfasis de lo que ya leímos en el texto de la palabra, que Jesús estaba dormido en la barca. Nuestra historia comienza con Jesús invitando a sus discípulos a la barca. Escúcheme bien, vuelvo a repetir esto. Nuestra historia comienza con Jesús invitando a sus discípulos a la barca. No invitó a ningún extraño. Invitó a sus discípulos a cruzar al otro lado. Escuche esto, porque esto es bien importante. Jesús no invitó a nadie de la multitud. Jesús invitó a sus discípulos a montarse en la barca y cruzar al otro lado. Y si en tu barca va Jesús, es porque tú eres discípulo. Yo no sé si me puedo estar comunicando bien en esta mañana, pero yo espero que el Espíritu de Dios esté hablando a tu espíritu en esta hora para que puedas entender que si en tu barca está Jesús, es porque tú eres su discípulo y algo debes haber aprendido. No necesitas despertarlo, porque Él te ha capacitado con su Espíritu para que le digas a la tormenta: enmudece. No necesitas despertarlo, porque Él te ha capacitado. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y es para que tú y yo podamos, inclusive con todas las situaciones que vienen a nuestra vida, podamos enfrentarlas con la mente de Cristo. Si estás pasando por crisis en el matrimonio, tienes la mente de Cristo para poder lidiar con esa situación. Si estás pasando por una enfermedad, tienes el Espíritu Santo para que puedas decirle a esa enfermedad en esta hora: detente, cesa y desista, porque el Espíritu de Dios mora en ti. Le puedes decir a la tormenta: enmudece. Lo que no podemos olvidar es que Él está en nuestra barca y nosotros somos discípulos de Él. No nos garantizan ausencia de tormenta, no nos garantizan ausencia de viento, no nos garantizan que el agua no inunde nuestras barcas, pero una cosa sí es segura: somos sus discípulos y Él nos enseñó, Él nos capacitó y nos dio la autoridad para reprender la tormenta. Ahora, ¿cómo vas a enfrentarlo? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Con miedo o con fe? Esta historia bíblica nos enseña algo extraordinario. Nada nos garantiza que no haya tormenta, pero tú eres discípulo. Tú has conocido la autoridad de aquel que habla y Él te ha enseñado el secreto de esa autoridad. Tú has conocido la fuerza
de aquel que tiene control hasta de la naturaleza, y Él te ha investido con esa misma autoridad para que tú puedas manejar la crisis. Así como eres su discípulo y estás en la barca con Él, habrá noches de tormenta, pero no se te puede olvidar que el Maestro te enseñó, te capacitó y te dio la autoridad. Deja a Jesús durmiendo cómodamente en la barca y maneja el problema. La Biblia dice que en Él haremos proezas. De hecho, Él dijo que cosas más grandes que las que Él hizo haríamos nosotros en su nombre. Si no puedes resolver la situación, llámalo. Él se levantará y resolverá. Él sabe hasta dónde tú estás preparado para enfrentar la situación. Si no puedes con ella, no te preocupes, eso no te hace menos que nadie. Llámalo, Él se levantará y resolverá. Cuando te encuentras abrumado por la vida, siempre vas a tener dos opciones. Puedes enfocarte en las circunstancias, puedes enfocarte en la dificultad, puedes enfocarte en la enfermedad, o puedes fijar tus ojos en Jesús. Si eliges mirar a Jesús por encima de todo lo demás, comenzarás a ver que las tormentas no son tan poderosas como el Salvador que elige caminar a través de la tormenta a tu lado. Escúchame bien, en tu barca va Jesús de Nazaret, el que le habla al mar y a los vientos y le obedecen, el que tiene todo el control. En tu barca va el soberano y nada ni nadie puede resistir la orden de Jesús. Nada ni nadie puede resistir la voluntad de Cristo Jesús. No importa cuál sea tu tormenta, la situación mundial difícil que vivimos, cuando oscura parece ser la noche y cuán complicado pueda ser el panorama, confía en Cristo, confía en Él y Él hará. Yo te aseguro que me estás viendo a través de las redes, la pandemia pasará. Y cuando la pandemia pase, le daremos la gloria a Él. Por dura sea la situación, eres discípulo y Jesús está en tu barca. Por difícil sea la situación que afecta a Puerto Rico en este momento, Él está en nuestra embarcación. Él está teniendo el control de la tormenta. En esta mañana te exhorto a que elijas la fe, no el miedo. Elige la fe, no el miedo. Bendecidos. No quiero terminar la grabación sin hacer una oración. Quisiera que tú allí a la distancia, junto con nosotros, oremos al Señor. No para que pasen cosas súper extraordinarias, porque Dios no es una varita mágica, y Dios no es nuestro el que sale de la lámpara, no es nuestro Aladino. Él es nuestro Dios. Él es un Dios soberano y Él tiene control de todo. Lo importante es que en medio de las circunstancias que podamos estar viviendo, Él nos capacite a nosotros para que nosotros podamos ir hacia adelante y no detenernos en medio de las circunstancias, porque debemos entender que a través de la prueba no estamos solos. Él está con nosotros porque Él te lleva de la mano para salir victorioso al final de la prueba. Padre, te adoramos, te glorificamos y te exaltamos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te honramos en esta hora, Dios, reconociendo que tú eres un Dios soberano, reconociendo que tú eres un Dios majestuoso, reconociendo que eres todopoderoso Dios, reconociendo que todas las cosas están en tu control y que nada se te sale de las manos, que no hay nada que se te pueda escapar, que tú tienes el control de todo, Señor.
Yo te doy gracias porque nosotros estamos aquí transmitiendo este mensaje a la gente que pueda estar sintiéndose desfallecida en medio de las circunstancias. Hay gente, Señor, que en esta hora están viviendo con miedo por el momento de crisis que pasa en nuestro Puerto Rico o que pasa el mundo entero. Señor, pero en esta hora queremos llevarle el aliento de tu palabra, que no estamos solos, que tú estás con nosotros en la barca, que tú estás con nosotros ahí y que en el momento justo tú te despertarás y le dirás a la tormenta que termine, que se acabe, porque tú eres el único que tienes el control sobre ella. Te damos gloria, te damos honra, Señor. Y te pedimos, Espíritu Santo, que aquellos que nos están viendo en esta hora, que puedan estar viviendo en un momento de temor, Señor, cobren ánimo y elijan la fe y desechen el miedo. Que puedan entender que tú eres el autor y consumador de nuestra fe y que en ti estamos seguros. Dios mío, toma control de esta pandemia que está afectando el mundo entero, Señor. Aquí en Puerto Rico han habido ya 23 casos diagnosticados y hay una persona que ya falleció, Señor. Solamente te pedimos que en nuestro Puerto Rico y en el mundo entero la gente cobre conciencia y simplemente haga lo que tiene que hacer responsablemente. Y que la gente pueda entender que eres tú el que tienes el control de todo. Si tú estás a nuestro lado, cual poderoso gigante, no habrá nada ni nadie que nos pueda hacer daño. Te damos gloria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Somos la congregación Iglesia Pacto de Gracia. Estamos ubicados en la carretera 651, kilómetro 2.6, al lado de San Luis Pain Center y del Taller Padrón. Nos reunimos allí los martes a las 7 de la noche en el estudio de la palabra y los domingos a las 9:30 de la mañana en el culto de adoración y exaltación al Rey. Por este momento, mientras está la orden toque de queda en vigencia, estaremos transmitiendo como de costumbre, siempre lo hacemos, transmitimos a través de Facebook Live, pero ahora lo estaremos haciendo desde aquí, desde mi hogar, hasta que el toque de queda sea levantado. Cuando el toque de queda se levante, te invitamos a que nos acompañes en el lugar donde nos reunimos a adorar y exaltar el nombre del Señor. Si es tu deseo hacer una aportación económica como ofrenda o como diezmo en esta mañana, lo puedes hacer a través de ATH Móviles al 787-367-6543. Esperamos saber de ti, esperamos que este mensaje haya edificado tu vida y que pronto podamos reunirnos una vez más juntos para adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Bendecidos.